programa de hoy, desde Sri Lanka, miles de cristianos en cadena humana exigen al gobierno no encubrir a los responsables de más de 300 muertes durante la Pascua del 2019. Desde México inauguran la imagen más grande de Cristo. En medio de la guerra interna y recientes asesinatos de sus colaboradores, la Iglesia Católica en Etiopía mantiene obras de ayuda a los necesitados. Actor que hizo de San Joselito en película recién estrenada cuenta que desde entonces el Niño Santo lo cuida y protege. Le contamos más. Albergue de ancianos de Vicariato Apostólico en la selva del Perú necesita ayuda para sostenerse. Hola amigos, hola Eddie, terminamos esta semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Sri Lanka, en Asia, contándoles que en forma masiva se concretó este viernes el llamado de la Iglesia Católica para una protesta pacífica. La movilización exigió justicia al gobierno frente al caso de centenares de muertes impunes por atentados durante la Pascua de Resurrección en el 2019. Veamos el vistoso gesto simbólico promovido por la Iglesia para motivar a las autoridades. Primeras horas del día en Sri Lanka, una gran cadena humana se formó a lo largo de la ruta principal de la capital Colombo y de la ciudad de Negombo. La razón, conmemorar a los más de 300 muertos de los ataques suicidas del 2019 y exigir justicia. Hoy, en paralelo a este cuarto aniversario del atentado con bomba del domingo de Pascua, nuestra gente está de pie junto a la carretera. Desde Cochicade a Catuguapitilla han construido una cadena humana. Más que una cadena humana podemos llamarlo un castillo humano, porque es fuerte. Cuando estamos unidos unos con otros somos muy fuertes, más que los que tienen poder político. La gente común tiene poder. Eso es lo que queremos demostrarles hoy. Los manifestantes exigieron que el gobierno revele quiénes fueron los verdaderos conspiradores detrás de los ataques a 3 iglesias. 2 templos católicos y 1 protestante sufrieron ataques suicidas simultáneos durante las celebraciones de Pascua el 21 de abril de 2019. También atacaron 3 hoteles turísticos, matando a 42 personas, extranjeros de 14 países. Por lo menos lo que merecemos es justicia, morir es aceptable, todos tenemos derecho a eso, pero que te maten no es aceptable, porque eso es terminar por la fuerza con el derecho que tienes a vivir. Entonces creo que todos nacemos con esa virtud. Tenemos que saber por qué alguien quiso quitárnoslo. La convocatoria al masivo encuentro fue liderada por el cardenal Malcolm Brandit, arzobispo de Colombo. Dijo que por el bien y el futuro del país, los ciudadanos deben saber qué ocurrió durante la masacre. Para el purpurado, el gobierno está encubriendo a los culpables, pero no es el único miembro de la Iglesia Católica que opina lo mismo. Es necesario salir y luchar por la justicia en nuestro país. De lo contrario, muy pronto se seguirán usando los mismos métodos para llegar al poder. Usar la vida de personas inocentes. Por lo tanto, este es el futuro de Sri Lanka. Si el futuro de nuestro país se quema así, ¿qué será de nuestra amada nación? Para conmemorar el 4º aniversario de las explosiones, este viernes también se llevaron a cabo misas en iglesias de Sri Lanka. Además, la ceremonia principal se realizó en una de las iglesias atacadas por los terroristas en Colombo. Y ahora las noticias de la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Este 2023, los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México elegirán a quién será su gobernante los próximos 6 años. Por la importancia de este suceso, los obispos locales llamaron a la ciudadanía a votar de manera responsable y sobre todo informada. El pasado domingo 2 de abril dio inicio a la campaña de los aspirantes a representante público, la cual culmina con el día de la votación por la gubernatura y algunas diputaciones locales el próximo 4 de junio. Estos comicios en 2 estados de la República son catalogados como la antesala electoral de lo que será la carrera a la presidencia de la República el próximo año. En este análisis, los obispos le han pedido a los mexicanos estar atentos y colaborar durante todo este proceso político, ya que es un deber moral ineludible
en donde se expresa la caridad. Es muy importante que salgamos a participar, que salgamos a sufragar, que hagamos que esta contienda, y especialmente quien será elegida, le podemos legitimar con nuestro voto, que no seamos omisos, que nuestro voto sea razonado, que sea libre y consciente, que no lo negociemos. Para lo anterior, aseguraron, es conveniente conocer la información sobre las propuestas, programas, líneas de acción y valores de los candidatos, así como su capacidad para atender la necesidad del pueblo. Especialmente sobre aquello que se refiere a la vida, a la familia y a la libertad religiosa, de manera que garanticen nuestros valores, nuestras libertades. Es muy especial en este tema. Que también conozcamos cómo piensan y que su pensamiento no vaya en contra ni del Evangelio, ni tampoco de la doctrina social cristiana. Aquí en México, en el estado de Zacatecas, se encuentra una de las figuras de Cristo más grandes de Latinoamérica, incluso aún más grande que la del Corcovado en Brasil. El Cristo de la Paz es el nombre de este monumento, el cual se decidió llamar así con la esperanza de que su presencia traiga tranquilidad a la población. El santuario en el que se ubica este monumento tuvo una inversión conjunta de 13 millones de pesos que le fueron aportados por el gobierno y habitantes, en especial por familias de migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Con 33 metros de altura se coloca como una de las efigies más grandes de México y una de las más grandes de Latinoamérica, ya que el Cristo de la Concordia ubicado en Cochabamba, Bolivia, mide 34 metros, seguido del Cristo Redentor ubicado en Brasil que mide 30 metros sin pedestal. Se planea que este proyecto religioso y turístico zacatecano cuente con una explanada, una iglesia y criptas. Del 17 al 21 de abril, los obispos mexicanos se reunieron en su asamblea plenaria número 114, la cual estuvo orientada a trazar los caminos para fortalecer la misión de la Iglesia y cómo ésta influye en la sociedad mexicana. En un mensaje, el presidente de los obispos, Rogelio Cabrera López, animó a los pastores católicos a mantener una audacia profética para promover la paz y abandonar las actitudes que la perjudican. En este sentido, pidió a sus hermanos obispos y al clero mexicano no acobardarse de ser valientes, pero no conflictivos, arrojados, pero sin ser provocadores, firmes en los señalamientos, pero cuidando de no ofender a nadie, portavoces de los fieles, pero sin buscar el protagonismo y los reflectores. También alertó a los líderes católicos, pues se podría correr el riesgo de asumir una actitud combativa, haciendo caso al canto de las sirenas entonado por algunos grupos exigiendo ser más agresivos en contra de las autoridades civiles o bien utilizar las redes sociales más para exponer el punto de vista personal y menos para proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, dijo, hay que mantenerse valientes para resistir las hostilidades que día a día los abruman. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora nos vamos a Etiopía, en África. La Agencia de Ayuda Humanitaria Internacional de la Iglesia en Estados Unidos, Catholic Relief Services, condenó esta semana en forma enérgica el reciente asesinato de 2 de sus trabajadores durante el último domingo de resurrección. Destacaron la importancia crucial de respetar la neutralidad de los servicios humanitarios de primera línea. Las muertes se produjeron en medio de la convulsa situación en Etiopía. ¿Qué está pasando ahí? Nicolás García de EWTN Noticias informa en nuestro especial Iglesia Perseguida. Ellos son Choulton Yik y Amare Kindeya, 2 trabajadores de Catholic Relief Services, la agencia humanitaria de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Murieron por heridas de bala mientras se desplazaban en un auto de la agencia el reciente domingo de resurrección. Regresaban de una tarea desde la región de Amhara hacia Addis Abeba, capital del país. Los hechos ocurrieron durante los disturbios producto del enfrentamiento entre el gobierno y grupos armados opositores. Catholic Relief Services reaccionó así. Hemos perdido a 2 valiosos colegas, pero aún más, sus familias han perdido a alguien que aman profundamente. Por favor, encomienden a Choul
a Amaré y a sus familias. Choulton Yik tenía 37 años, era esposo y padre de 5 niños. Amaré Quindeya tenía 43, esposo y padre de 2 niñas. Desde el 2018, Etiopía es gobernado por el primer ministro Abiy Ahmed Ali, premiado con el Nobel de la Paz por acabar con la guerra del país contra Eritrea por problemas limítrofes. Pero Etiopía sigue en guerra. Ahora el enfrentamiento es entre el gobierno y un partido opositor que gobernó el país hace años. El autodenominado Frente de Liberación pretende imponerse con las armas. La violencia viene creciendo en el país cada vez más. El padre Buenaventura Buanagüer, sacerdote misionero de los Padres Blancos, ejerció su ministerio en Etiopía por 12 años. Vivió en carne propia las consecuencias del conflicto. Vivir en medio de lo que está pasando en Etiopía es muy desafiante. Primero, en temas de seguridad, porque en medio del conflicto cualquier cosa le puede pasar a tu vida. Segundo, es muy desafiante ver a mucha gente sufriendo sin comida, sin medicinas, y tenemos recursos muy limitados para ayudarlos. Tú predicas sobre la paz, sobre convivir en paz, y puedes ver que hay algunas personas que se resisten al mensaje de unidad, de vivir juntos. La violencia extrema afecta a la Iglesia Católica. En medio del desbarajuste, matan a religiosos, destruyen sus parroquias y propiedades. Sacerdotes, hermanas y hermanos, los religiosos en general son profundamente afectados por el conflicto. Primero, hay algunos que han perdido sus propiedades, algunos sacerdotes sus parroquias, de algunas hermanas sus conventos han sido saqueados y son afectados de muchas maneras. Etiopía tiene raíces cristianas. De los más de 116 millones de habitantes, el 43% son de la Iglesia Ortodoxa, el 34% son musulmanes, el 19% son protestantes, el 1% católicos y el 2% restante practica otras religiones. La Iglesia Católica de Etiopía tiene una jurisdicción de rito latino y otra de rito oriental. En el rito latino hay 9 diócesis y el rito oriental cuenta con 4 eparquías. Ellos no se han vuelto pasivos, ellos se involucran tratando de ayudar a las personas que están sufriendo, como dije antes, a los desplazados. Las hermanas, los padres, los hermanos están al frente tratando de aliviar el sufrimiento de estas personas. La Iglesia Católica sostiene muchas escuelas, hospitales y servicios sociales. Es a través de las actividades sociales que la Iglesia Católica, las hermanas, los padres y los hermanos intentan atender a las personas que están sufriendo en Etiopía a causa del conflicto. And the brothers are trying to attend. La Iglesia Católica es uno de los agentes mediadores en el conflicto político en Etiopía. En medio del caos, sigue manteniendo colegios, hospitales y ayudando a las víctimas de la guerra interna. El cardenal Brahanesus está involucrado en el proceso de reconciliación, en la Comisión de Reconciliación, y la Iglesia Católica está involucrada en la mediación y la reconciliación, en lo que llamamos la Comisión de Justicia y Paz en todas las diócesis. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la Iglesia Católica está involucrada en tratar de ayudar a los desplazados brindándoles comida, medicinas y consiguiéndoles ropa. La guerra en Etiopía continúa a pesar del acuerdo de paz del 2022 entre el gobierno y el grupo armado. Haberlo sacado de la lista de grupos terroristas tampoco sirvió. Vamos a una pausa y al volver, actor que hizo de San Joselito en película recién estrenada cuenta que desde entonces el niño santo lo cuida y protege. Le contamos más. Hoy es la fiesta de San Anselmo de Canterbury, quien nos anima a dar razón de nuestra fe. Le contamos su vida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
Un albergue de ancianos a cargo de la Iglesia Católica en la selva de Perú necesita ayuda urgente. Bárbara Socorro de EWTN Noticias nos cuenta cómo podemos darles una mano desde cualquier parte del mundo. Tome nota. A la semana saco 5. Alberto Ramos, de 80 años, conversa con el obispo a cargo de la casa de acogida Ancianos Apactone, a la que pertenece hace 9 años en Puerto Maldonado, en la selva del Perú. Alberto es carpintero. Hace bancas y hamacas que vende para poder reunir su propio dinero. Incluso con lo ganado, compró un saco de arroz para el albergue, que hoy está en necesidad. La casa de acogida Ancianos Apactone pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. La idea nació en el 2006 para dar un lugar seguro para el adulto mayor. Se consolidó en el 2008. En coordinación con las autoridades de la ciudad se construyó la casa para los abuelitos sin familia ni recursos, prácticamente abandonados. Durante todos estos años la casa se ha sostenido gracias al financiamiento de una asociación española, pero hace poco recibieron la noticia de que ya no podrían sostenerlos más. Monseñor David Martínez, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, nos explica qué está sucediendo. Nosotros hemos saltado todas nuestras alarmas para intentar buscar de una manera urgente financiación, porque estamos hablando de 20 abuelitos en situación vulnerable a los que no podemos dejar en la calle. Entonces es por lo que estamos solicitando ayudas y estamos haciéndolo con una campaña fuerte, porque creemos que la población local puede y tiene que sentir a estos ancianitos como propios. La casa de ancianos Apactone tiene capacidad para atender a más de 30 abuelitos. Sin embargo, por las circunstancias no pueden darse abasto. Por el momento cuidan 20 ancianos con 13 laicos que trabajan en el hogar. También apoyan voluntarios que van rotando. Además está presente un equipo del organismo pontificio Cáritas Madre de Dios y 2 sacerdotes. Monseñor David atiende las necesidades pastorales, la Santa Misa, confesión y la unción de los enfermos. A pesar de las circunstancias, Monseñor David y el personal del albergue se preocupan de que no les falte nada. La casa está ambientada en forma adecuada para los abuelitos. Asimismo, les permiten realizar distintas actividades para distraerse o generar un propio ingreso con sus trabajitos. Es el caso de José Champillanta, de 84 años de edad, quien forma parte de la casa de acogida Ancianos Apactone desde hace 13 años. Hace manualidades como juguetes de madera y pinturas. Oye, ¿y esto tú los haces? Sí. ¿Me dices, eh? ¿Cómo ayudarlos desde cualquier parte del mundo? ¿Estarías dispuesto a compartir una gaseosita o un refresquito con Jesús? ¿Estarías dispuesto a invitarle a Jesús todos los meses a un refresco? Bueno, pues algo. Ese refresco cuesta 10 soles, 20 soles. Igual alguno le quiere invitar a cenar a Jesús, ¿no? Y entonces ya son 50 soles, ¿ya? Entonces estamos animando a que desde que su pequeña aporte mes a mes, uno con la conciencia de decir, bueno, voy a invitarle a Jesús a tomarse o a cenar o a tomar siquiera un refresquito, ¿ya? Y desde esos 10 soles, que vienen a ser pues $3 ya al mes, que se pueda hacer ese aporte. No recibir esta ayuda significaría cerrarla. Por ello se necesita encontrar a 4.000 personas que puedan comprometerse a dar tan solo $3 al mes durante todos los meses de forma continua. Quien pueda aportar más lo puede hacer sin inconveniente. Encontrar 10 personas que a su vez fuesen capaces de comprometer a otras 10. Así serían 100 personas más aportando. Para acceder al formulario de suscripción mensual de colaboración con el sostenimiento de la Casa de Acogida de Ancianos Apactone, puede escribir a los números que aparecen en pantalla. Ahora nos vamos hasta México para entrevistar a Julián Fidalgo. Él es el protagonista de la película Mirando al Cielo, que cuenta la vida del santo mártir cristero José Sánchez de Río, conocido como San Joselito. El film se estrenó el 18 de abril en Estados Unidos. Desde el 11 de mayo ya estará disponible en las salas de cine de México. Julián, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Coméntanos qué ha sido lo que más te ha impactado al conocer a profundidad la vida de San Joselito para hacer este papel. Pues lo que más me impactó de su vida fue evidentemente la fe que mantuvo
estando pues durante su martirio, ¿no? Bueno, la fe que demostró tener a Dios y a su propósito, que era pues llegar al cielo, ¿no? Ese compromiso y esa fidelidad a Dios, creo que es lo que más impacta de su historia, ¿no? ¿Conocías la vida de San Joselito antes de empezar a grabar este papel? No, yo no conocía a este santo hasta que el director Antonio fue el que me propuso el proyecto y ya de ahí en adelante fue que fui conociendo más a fondo a San José. Bueno, hay una pequeña coincidencia ahí que pasó más o menos a la vez de que yo conocí este proyecto. En mi escuela llegaron a hablar en algún momento de los cristeros y salió el tema de San José, pero en realidad nunca lo conocí a fondo, o sea, qué fue lo que él hizo y pues por qué es un santo, ¿no? Y eso ya lo aprendí en el proyecto con el señor Antonio, me iba explicando lo que él había investigado, leyendo el guión. ¿Y cuáles han sido los desafíos más grandes a los que te has enfrentado al prepararte para interpretar a San Joselito? Más que nada en cuanto a la grabación, las escenas, ¿no? Pues de martirio, bueno, sí, desde que empezaron las escenas de martirio hasta su muerte, fueron varias escenas que se grabaron en un mismo día. Yo creo que eso en cuanto a lo que es la actuación, la grabación ya dentro del proyecto, creo yo que fue lo más demandante. Aparte de que fue un día muy largo de grabación y hubieron complicaciones como el clima, que empezó a llover, hacía mucho frío y digo, eso es como la parte externa, ¿no? Lo interno que fue el proceso de asimilar y entrar en papel, porque pues como fue todo un día completo pues de martirio y de la muerte, pues tuve que siempre mantener el mismo temple y la misma actitud, la misma emoción durante muchas horas, ¿no? ¿Y cómo crees que el grabar estas escenas y bueno, interpretar a San Joselito ha calado en tu vida, ¿no? Justo ahora que nos comentas cómo te has sentido y todo, ¿cómo crees que ha repercutido también en tu fe? Pues me impactó muchísimo, más que nada a nivel con San José, ¿no? Evidentemente también me acercó mucho a Dios y se llegaba a sentir esa conexión durante todo el proyecto. Yo creo que todos lo sentíamos su presencia y su apoyo durante toda la película. La verdad es de que estoy muy, muy agradecido de haber podido tener esa experiencia porque además de que llegas a sentir más cercano a este santo que es San José, además de eso también siento que él de cierta forma me cuida y me protege siendo que pues yo fui el que tuvo la oportunidad de interpretarlo, ¿no? Justamente tú tenías 14 años, la misma edad de San Joselito cuando grabaste en la película. Hoy tienes 19, ¿verdad? 19 años. Así es. Ajá. ¿Y cómo has visto a Dios obrar en esta película durante este tiempo y por la que tú también invitarías a que las personas puedan verla? Te puedo decir que ver la película ya en el cine es otra experiencia completamente distinta, ya ver todo junto y que tiene un progreso la historia. La verdad es que es una película muy bonita, con una historia impactante y pues lo que más importa, evidentemente, el mensaje que te deja al final, ¿no? Julián Fidalgo, gracias por la entrevista y esperamos que las salas de México se llenen para poder ver este film. Así es, muchísimas gracias, así esperemos que sea. Cada 21 de abril la Iglesia Católica recuerda al santo inglés San Anselmo de Canterbury, quien nos anima a dar razón de nuestra fe. Los detalles de este santo con el padre Jorge Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina. San Anselmo es un monje benedictino, doctor de la Iglesia y el padre de la escolástica. Muy importante su obra. Se lo conoce como San Anselmo de Aosta, de Bec o de Canterbury, porque nació en Aosta justamente, fue a Bec a buscar el monasterio benedictino en busca de la sabiduría. Allí fue Lanfranco, el gran
maestro que tuvo en su vida interior y en su vida tanto espiritual como intelectual. Y después, por las cuestiones de su fama, que había extendido toda la cristiandad, entonces fue a Inglaterra, donde terminó sucediendo justamente al mismo Lanfranco como arzobispo de Canterbury. Su obra teológica es muy importante, de hecho, como he dicho, ha sido declarado doctor de la Iglesia y también llamado Agustín Redivivo, porque ha querido como continuar con la gran tradición patrística, ¿no?, de querer buscar los fundamentos de la fe a través de la razón. Su frase de él es la fides querens intellectum, la fe que busca la razón. Y esta ha sido la gran preocupación de su vida. Incluso buscar las razones de la encarnación. Una obra que se llama Cur Deus Homo, porque Dios se hizo hombre. Famoso por sus escritos y sus oraciones, quizás uno de los más conocidos es aquel de la Santísima Virgen, en donde dice que Dios Padre es el creador de todas las cosas naturales y la madre es la madre de todas las cosas recreadas, ¿no? Por lo tanto, su imagen es recomendada incluso hoy en la actualidad, porque si uno se pone a ver la encíclica de Fe y Razón de Juan Pablo II, Fides et Ratio, va a ver que entre uno de los grandes maestros de la escolástica, como se llamó este tiempo que él inauguró, es el mismo San Anselmo, así que todavía hoy los santos padres y los santos papas siguen recomendando la obra de este gran místico medieval, ¿no?, de este gran monje, para que nosotros estudiándola podamos ahondar en su doctrina. Esto es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.